En estos últimos días, la importancia nuevamente de la influenza A, del virus de la gripe A, con el fallecimiento de este hombre de Anfunes, de 57, 58 años, que no estaba vacunado y que, bueno, finalmente encontró la muerte con este virus que preocupa, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Bueno, nuestra invitada hoy nos va a arrojar luz sobre Así el es, tema, le agradecemos a la doctora Marta Gripio por estar aquí en los estudios. Doctora, gracias por venir. No, la agradecida soy yo, por favor. Bueno, recién llegada de viaje, con los Sí. cambios de temperatura, ¿están vacunadas? Sí, la Sí, doctora por siempre está vacunada. supuesto, seguro, seguro. Claro. Tenemos Personas en el zona de riesgo, claro. El personal de salud de Río Cuarto está el 100% vacunado. Sí, y bueno, a ver, los bebés, los mayores de 65, personal ligado a la salud. Los grupos que tienen que vacunarse con la vacuna para la gripe son todos, los grupos etarios serían los niños de 6 meses a 24 meses, es decir, a 2 años de edad, y mayores de 65 años. Esto sería por edad, ¿no es cierto? Y entre 2 y 65 años serían todas aquellas personas que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo, para nombrar algunos: asma moderado o grave, POC, es decir, enfermedad, ¿no es cierto?, obstructivas crónicas. Los inmunodeprimidos, como se llama. Los inmunodeprimidos, claro. Que uno lo dice como también, si supiera. Que es otro grupo. Claro. Los obesos, las personas con enfermedades cardiovasculares, los diabéticos. Y después tenemos el grupo del personal de salud, obviamente, las embarazadas también, las puérperas que no hayan sido vacunadas durante su embarazo, hasta que salgan de la maternidad. Después ya pasan a otro grupo. Y también los convivientes con inmunodeprimidos, sobre todo con pacientes oncohematológicos, y aquellos convivientes de niños prematuros. Estos serían los grupos que sí o sí tienen que recibir la vacuna de la gripe. Y los niños habíamos dicho, de 6 meses a 2 años, son los que reciben 2 dosis. Bueno, hay declaraciones de la gente de salud de la provincia cuando salió a la luz el caso de este hombre de Anfunes. El hombre no estaba vacunado y tenía sus razones, decían desde salud de la provincia. ¿Por qué una persona puede tener razones o puede entender que es mejor no vacunarse, y esta discusión que se reedita cada tanto y que tiene que salir a explicar? Yo no conozco exactamente, sé del fallecimiento de un señor de 58 años, de Anfunes, que no estaba vacunado. No conozco esto de la pequeña polémica que pudo haber habido, ya que no estaba acá, pero de cualquier manera hay gente que es pro vacuna y hay gente que desgraciadamente están aumentando mucho los grupos en contra de las vacunas. Tanto de la vacuna de la gripe como de todas las otras vacunas, porque bueno, muchas de estas personas dicen que se les inyectan virus vivos o virus atenuados, pero que es inyectarle algo al organismo extraño. Y realmente no es así. Uno también tiene que ver el tema de qué significa para la salud pública, ¿no es cierto? Porque el hecho de que si yo no quisiera vacunar a mi hijo contra el sarampión, por ejemplo, y mi hijo viviera solo dentro de la casa, bueno, a lo mejor podría ser, pero ese niño tiene contacto con otros niños, tiene una vida en sociedad, que obviamente el hecho de que él no esté vacunado puede llegar a traer problemas para otros niños o personas, ¿no es cierto?, adultas. Así que hay que verlo como un tema de salud pública. Quienes somos profesionales y estamos de acuerdo con las vacunas, bregamos porque realmente todos se coloquen las vacunas que son obligatorias, por lo menos las que son obligatorias y están dentro del calendario de vacunación.
hay muchas otras que no están dentro del calendario de vacunación como obligatorias, hay que pagarlas y entonces uno de pronto esas, pero las que están dentro del calendario y las obligatorias sí o sí deben colocarse. El nombre de Ramón Carrillo siempre asociado a la salud pública, a la salud del Estado. Exacto. Se lo preguntaba a Paula Freire, usted fue funcionaria, estuvo en la salud pública. ¿Cuánto más se debe hacer o cuánto más se tiene que invertir o cuánto más tiene que estar el Estado presente de lo que está? Bueno, el Estado tiene que estar siempre presente en salud. En salud y en educación son dos temas, o sea, sí, primordiales. De base, claro. Dos temas que desgraciadamente se hablan mucho. No quiero, por supuesto, poner en la bolsa a todo el mundo, pero muchos políticos basan su campaña en salud y educación, pero resulta que después en salud y educación es donde menos se invierte. Yo hoy no estoy desarrollando tareas en la parte pública, por lo tanto haría mal de hablar de la inversión que están haciendo en estos momentos o no el Estado municipal, pero o el Estado provincial. De cualquier manera, por lo que tengo entendido, se está invirtiendo y se está invirtiendo mucho en salud. Pero bueno, frente a muchas contingencias, pareciera que es poco siempre, que siempre se necesita más. El Estado tiene que estar siempre presente en salud y educación. Por ejemplo, bueno, en este caso que se escapó o que se fue de eje, se reedita nuevamente la preocupación por la influenza. ¿Cuál es la diferencia con otros virus? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son la sintomatología? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué puede llevar a la muerte, como en el caso del hombre de Anfunes? Bueno, en realidad la gripe A ha sido también, hay que desmistificar un poco todo esto, no hay que tenerle miedo. Cualquier gripe, cualquier inclusive virosis de este tipo puede llegar a llevar a la muerte a un paciente que de pronto tenga las condiciones que habíamos hablado antes, claro, o inmunodeprimidos o mayores de 65 años. Bueno, en este caso que hay vacunas, hay que utilizarla, obviamente. Sí, este es un tema que mucha gente todavía no lo ve, se niega a la vacunación. Es similar al tema de la neumonía. Los mayores de 65 años, bueno, también hay grupos etarios en niños, pero los mayores de 65 años todo el mundo tendría que estar vacunado contra la neumonía. La neumonía mata y sin embargo... Claro, hay goza de mejor prensa, digamos. Que la gripe, uno dice gripe ahí ya se asusta, ¿no? Claro, pero de cualquier manera no hay que tenerle miedo a la gripe A. La gripe A comenzó, en realidad comenzó, le empezamos a conocer allá por el 2009, la influenza, la H1N1. Las otras que son de epidemias, ¿no es cierto?, que también son A, que es la H3N2, bueno, son todas que vienen, son tipos de virus que vienen en las vacunas que nosotros nos colocamos, que siempre hay que tener en cuenta que hay que colocarlas todos los años porque son virus que van mutando, van cambiando. Entonces, de acuerdo a los virus que han... digamos, han estado en el hemisferio norte, se hacen las vacunas para el hemisferio sur y viceversa. Entonces se tienen en cuenta los virus que estuvieron dispersos, por decirlo de alguna manera, en los diferentes hemisferios y se van realizando las vacunas para el hemisferio contrario para vacunarse en la época de invernal. Doctora, ¿y cualquier momento del año es bueno para vacunarse? Por ejemplo, ahora que está todo el mundo paranoico con este fallecimiento, si bueno, ay no me vacuné, ¿puedo ir ahora o tiene que ser en determinada época del año? No. Y otra cosa, por ejemplo, el personal que no es de riesgo, que no tiene ningún riesgo de nada, pero de repente dice, no, yo por las dudas me voy a vacunar, ¿está bien? O no le hace absolutamente nada, es al vicio que se vacune una persona, por ejemplo...
Primero y principal le contesto la pregunta, lo ideal es vacunarse antes de que vengan los primeros fríos, ¿no es cierto? Como para estar preparados. Digamos, lo ideal es vacunarse en marzo, abril, colocarse la vacuna, para que entonces ya uno esté inmunológicamente preparado para los primeros fríos. De cualquier manera, el virus sigue circulando mucho tiempo, por lo tanto tenemos más que tiempo para vacunarnos, o sea, inclusive septiembre, ¿no es cierto? Pero no quiero decir septiembre, claro, porque para que todo el mundo se vaya a esperar a septiembre para vacunarnos. Claro. El que no se vacunó tiene que hacerlo ya. Con respecto a las personas de 2 a 65 años, que es el grupo etario que no es obligatorio colocarse la vacuna y que dijimos que sí en grupos de riesgo, quien quiera vacunarse lo puede hacer sin ningún tipo de problemas, al contrario, mejor. Lo que sucede es que al no estar dentro del calendario obligatorio, esa vacuna hay que comprarla, tiene un costo. ¿Tiene conocimiento Ahora, más o menos cuánto cuesta? No, en estos momentos no les sé decir. Yo lo que quería destacar son 3 cosas. Para prevenir la gripe, lo primordial es la vacuna. Obviamente, con la influenza se previene con la colocación de la vacuna. Pero hay 2 cosas más que tenemos que hacer. Una de ellas que es seguir estornudando, ¿no es cierto?, en el pliegue del claro. codo. No estornudar en las manos, ni taparnos la boca ni la nariz con las manos, porque obviamente con eso nosotros después tocamos diferentes elementos y transmitimos el virus. Es algo que yo veo que han tomado conciencia mucho los niños, pero que los adultos siguen, ¿no es cierto? A la vieja usanza. Exactamente. De última, si uno utiliza un pañuelo, que sea un pañuelo descartable y que sea eliminado en el lugar que corresponde. Y el tercer punto, que en realidad yo lo pondría para muchísimas enfermedades infectocontagiosas como lo primordial, y eso ha salvado miles de vidas, es el lavado de manos. Hay un día inclusive mundial del lavado de manos, así que para que vean ustedes la importancia que tiene lavarnos las manos. Lavarse las manos previene, pero en un porcentaje altísimo, muchísimas enfermedades infectocontagiosas, con algo que es fácil de hacer, con algo que es totalmente económico. Lavarnos las manos con agua y jabón. Hay una técnica para lavarse las manos que es sumamente fácil. Y si en ese momento no tenemos agua y jabón, obviamente podemos utilizar el alcohol en gel. ¿Cuál es la técnica? A ver. Las manos, debemos humedecernos las manos, enjabonarnos, frotarnos las palmas de las manos, después con una de las palmas frotarnos la otra palma y también entre los dedos, hacer esto. Volver a frotarnos las manos y los dedos entre medio, frotarnos el dedo pulgar de cada una de las manos y después obviamente enjuagarnos bien y cuando nos sequemos con algo descartable, ¿no es cierto?, con un pañuelo descartable, con eso mismo cerrar la canilla. Claro. Entonces de esa manera nos quedan, es una cosa muy simple de hacer. Pero que a veces uno no Y lo bueno, tiene, evita, ¿no? claro, sí. No lo tiene, no, porque a veces rápidamente vos, ¿qué haces? Te lavas una de las caras de las manos y olvidas los pliegues, el intermedio de los dedos. Seguro, por eso y es está muy, bueno. ya les digo, es muy fácil de hacer, es económico. Hay que hacerlo sobre todo cuando uno vuelve del trabajo, de la escuela a la casa, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, cuando se sienta a comer, después de ir al baño. O sea, hay momentos claves donde sí o sí hay que lavarse las manos. ¿Cuánto tiempo permanece, perdón, el virus, por ejemplo? Alguien estornudó en el ambiente o en la mano. ¿Cuánto tiempo? Y unas cuantas horas, ¿Sí? o sea que sí. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Porque si fuera que se elimina inmediatamente, no tendríamos, tosemos, nos tocamos las manos, tocamos acá y desaparece enseguida, bueno, no habría ningún tipo de problemas.
Es por eso que tenemos que tener tanta precaución. La gente que anda, por ejemplo, en colectivos, en los ómnibus locales, que de pronto tosen y se ponen la mano o estornudan y se ponen la mano, después tocan el pasamanos, claro, el asiento, y bueno, el virus permanece allí y entonces obviamente es la forma de contagiarnos. Claro. Por eso la vacuna es, digamos, en primer lugar. Y yo diría que el lavado de manos previene no solamente la gripe, sino todas las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas, todas las enfermedades infectocontagiosas. Si nos lavamos las manos, en un porcentaje altísimo se pueden prevenir. Yo le quería preguntar, y me escapo de la gripe, abro la puerta de su consultorio que lo tiene ya cerrado, pero ¿cuál es el, no sé si protocolo, pero viene la mamá, el papá con la primera consulta para con el bebé? ¿Cómo actúa el pediatra? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo revisa? ¿Qué revisa? ¿Tiene un pequeñito ahí en su balanza o en su camillita? ¿Y qué hace el médico pediatra? Justamente, lo primero que hace es lo que nosotros llamamos la anamnesis, o sea, es hacer la historia clínica de ese paciente, es preguntarle a la mamá cómo fue el embarazo de ese niño, cómo fue el parto de ese niño, qué enfermedades familiares existen, qué enfermedades hereditarias existen, o sea, como para tener un pantallazo en un primer momento de cómo las enfermedades dentro de la familia, ¿no es cierto? Y si ese niñito es la primera consulta al médico, que se recomienda que sea entre los 7 y 15 días la primera consulta al pediatra, bueno, hay que hacer un examen general, obviamente, un examen completo, incluyendo genitales, ¿no es cierto?, una buena auscultación, porque de pronto quien recibió a ese niño, el pediatra que recibió a ese niño, pudo en ese momento no haber auscultado ningún tipo de patología, por ejemplo a nivel cardíaco. Un soplo que anda dando vuelta y no de lo vieron. pronto se detecta en la primera o segunda consulta. Eso es muy importante. Y bueno, y después la confianza que pueda tener los padres hacia ese profesional, que se logra charlando, hablando, conversando mucho. Claro, la confianza. La confianza que uno tiene que tener con el profesional. Pero el profesional tiene que ser alguien que hable con los padres, pero fundamentalmente que escuche. Escuchar es muy importante. Que para escuchar no solamente es necesario tener oídos, ¿no es cierto? Es algo más profundo, obviamente, eso, y hay que escuchar mucho. ¿Hace cuánto que te jubilaste, Marta? Hace 2 años que me jubilé y el 1 de agosto cumplo 42 años de médico. Pero uno nunca deja de ser pediatra, médico toda la vida. Supuesto. ¿No? Incluso jubilada. No, te escucha seguro. Con mucha pasión. Sí, para mí la pediatría ha sido la pasión de mi vida. Aparte después hice alguna especialización, entre ellas especialista en políticas sociales. Así que, pero siempre he estado en la parte de salud pública y con la pediatría, así que sí es mi pasión. Brevemente, ayer lo charlamos con el médico que fue jefe del equipo que separó a los chiquitos siameses que estaban hundidos por la zona genital, y le preguntamos, con conocimiento de causa, cuánto las mujeres, hay más graduadas ahora que, no sé, imagino que en su tiempo, ¿cuántas mujeres había? ¿No eran muchas o no? No, ya en mi tiempo yo vine con Colón, o sea, en la primera carabela. Bueno, no hace tanto. No, de cualquier manera no hace. Sí, obviamente había muchos menos. Ahora yo creo que hay más profesionales, hay más médicas mujeres que varones inclusive. Pero ya en mi época había muchas profesionales mujeres, pero en un comienzo, bueno, o sea, prácticamente la medicina era solo y exclusivamente para varones, ¿no es cierto? Las mujeres fueron muy pocas las que
las que estudiaron y pudieron ejercer esta carrera. A veces inclusive hasta, no voy a entrar en el tema, ¿no es cierto?, del machismo ni no machismo, porque no es este el tema, pero a veces hasta las propias mujeres somos las que discriminamos a las profesionales mujeres. A veces ustedes vieron que hay ciertas especialidades que ya hoy, bueno, sí hay más, pero ciertas especialidades donde no hay tantas mujeres. Claro, los traumatólogos. Bueno, traumatólogos en estos momentos empieza a haber más, pero cirujanas, y por ejemplo, muchas veces aún la propia mujer, si tiene que hacerse operar, tiene que ir a una cirugía, y a veces elige un hombre. Y bueno, y todavía seguimos, bueno, luchando con ese tipo de cosas, pero por suerte cada vez hay más mujeres en todo tipo de profesiones y también oficios. Ustedes mismos, si un día salen a la calle, van a ver que hay más mujeres carniceras, hay más mujeres... En la construcción, por ejemplo. En la construcción, claro. Hay muchísimas mujeres ingenieras y en disciplinas de la ingeniería donde antes no existían, ni se pensaba que una mujer pudiera estar. Así que, bueno, las mujeres de a poco hemos ido ganando en nuestro lugar. Somos 3 contra 1 acá en este momento. Sí, por supuesto, sí, aparte. Doctora Grippo, gracias por visitarnos. Un no, gusto enorme. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación realmente. Bueno. Muchísimas gracias.